Bueno, vamos a dar comienzo al taller. Primero que todo, buenas tardes. El taller es, soy Juan Pablo Calixio, soy asesor técnico de la Regional del Campillo. Y el taller es Nutrición Eficiente sobre Sistemas Eficientes de Gustavo Elías. Gustavo es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Fertilidad y Nutrición de Cultivos, coordinador agronómico, supervisor del equipo de desarrollo para cultivos extensivos en Yara, Argentina, y especialista de maíz para Yara, Latinoamérica. Bueno, la modalidad va a ser como en todos los talleres, unos 20 minutos, 25 minutos de disertación y después damos lugar a las preguntas. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar, gracias por estar presente. Sí, está ya. Ahí está. Bueno, el título del taller es Nutrición Eficiente, Sistemas Eficientes. Y el objetivo es mostrar cómo optimizar los 4 principios básicos de la nutrición hacia un manejo más eficiente y sustentable del sistema productivo. Vamos a ver algunos resultados que validan y demuestran cómo se puede optimizar esos principios de la nutrición, justamente buscando un sistema cada vez más productivo, pero de forma sustentable y amigable con el medio ambiente. Para comenzar vamos a repasar cuáles son estos principios básicos. Están basados en la recomendación de IPNI, y ahora como miembro principal de IPNI está muy alineado con las recomendaciones y las sugerencias que se hacen en cuanto a manejo de nutrientes, y se basa en 4 pilares fundamentales que son la decisión correcta de una fuente de fertilizantes, de una dosis, de un momento de aplicación y de una forma de aplicación para optimizar ese uso de nutrientes y el manejo más eficiente, teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental, social y económica. Y desde Yara tenemos un concepto que es nutrición de cultivos de Yara, que integra distintas variables que tenemos en la compañía. En primer lugar es el conocimiento de los cultivos y de los suelos. En segundo lugar, la combinación del portfolio de fertilizantes que hay disponibles. Y en tercer lugar, la competencia en la aplicación, que hace referencia a servicios y herramientas para poder aplicar esos nutrientes a través de un conocimiento de los cultivos de forma más eficiente. Todo en un marco de sustentabilidad, desde la parte ambiental, social y económica, y con 3 líneas de trabajo importantes que tienen como objetivos incrementar la eficiencia de uso de los recursos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la huella de agua, es decir, tratar de maximizar la productividad por cada milímetro consumido. Empezando con los principios básicos, vamos a empezar con lo que es una elección de fuente. Y para hacer una correcta elección de fuente necesitamos un diagnóstico de nutrientes también acertado. Para eso, el que es más fácilmente disponible y al alcance de todos es un análisis de fertilidad de suelos. Y como ejemplo yo muestro ahí 2 imágenes. Una que es a escala regional, que es un mapa de INTA, que seguramente muchos de ustedes lo han visto ya. En este caso el ejemplo es para zinc, cómo en función de la zona y de la región y las características de suelo, ese zinc que está en lotes agrícolas tiene una cantidad que en algunos lugares puede estar limitando la productividad. Y en otra escala, a nivel de lote, lo que muestro es un mapa de zinc que se origina con un muestreo intensivo. Bueno, la fuente de este mapa es Servicios Tecnológicos de AGD, donde realizan muestreos intensivos para detectar qué zonas del lote son deficitarias y qué zonas por ahí no necesitan un agregado de zinc al sistema. Esto apunta a un manejo por ambientes y a una eficiencia de lo que es aplicación de fertilizantes y en cuanto a lo que es inversión y retorno de esa inversión. Entonces, en las 2 escalas hay herramientas disponibles para poder tomar esa decisión de qué nutriente necesitamos. Y otra fuente de diagnóstico, otra herramienta de diagnóstico, son los análisis foliares. Yara tiene un sistema de interpretación de análisis foliares que se llama Megalab, que está al servicio de todos ustedes, en donde se determinan todos los nutrientes y se interpreta ese resultado en función del cultivo y del momento en el que se extrae la muestra. Y yo como ejemplo voy a mostrar un gráfico que lo que se ve es qué porcentaje de las muestras de maíz que tenemos relevadas, que suman 1.379 muestras de hoja,
en lo que es región pampeana. ¿Qué porcentaje de esas muestras están por debajo del umbral mínimo requerido para que el cultivo no empiece a perder productividad? Y vemos que ahí seleccioné algunos nutrientes, hay otros nutrientes que también se analizan, pero seleccioné los que más impacto tienen y los que más fácilmente corregibles son. Como puntos ahí muy deficitarios vemos el zinc, el magnesio y el fósforo. Eso quiere decir que hay muchos lotes de producción, un 70% de las muestras para el caso de zinc, que tienen un nivel debajo del óptimo. Es un nivel umbral que, si está por debajo de ese valor, vamos a tener una respuesta a la corrección con zinc, a la aplicación de zinc, y si no lo hacemos estamos ya disminuyendo ese potencial de rendimiento del maíz. Y en segunda escala vienen el boro y el calcio también como elementos que en la mayoría de los casos están deficitarios. Y como último, nitrógeno y potasio, que bueno, el nitrógeno es un nutriente que en la gran mayoría de los casos se utiliza con un aporte externo a través de la fertilización, y el potasio, que en nuestros suelos tiene una cantidad moderada alta, pero en algunos sistemas productivos de maíz hay situaciones en las que la deficiencia de potasio se da y justamente se expresa a través de los análisis foliares. Y es un nutriente que estamos estudiando cada vez más porque a medida que van pasando los años, esa respuesta a la aplicación de potasio en estos sistemas que pueden tener déficit es cada vez mayor. Eso para conocer qué tenemos. Entrando nutriente por nutriente, cómo podemos hacer una elección de zinc y qué efecto tiene el zinc en el cultivo. Lo que se ve es una imagen del laboratorio de IARA, el Centro de Investigación, en lo que se analizan las raíces con un tratamiento control que no tiene zinc y un tratamiento que tiene un zinc de aplicación a semilla, que es el producto Yaravita Teprocin Zinc, donde se ve el efecto marcado de qué causa el zinc en el sistema radicular. Y se llega a ver que en el control hay raíces primarias, prácticamente sin ramificaciones, y las que tienen ramificaciones son muy pocas. Y cuando se hace el agregado de zinc, esas raíces empiezan a ramificar y a generar raicillas que son las que tienen más capacidad de absorción de nutrientes y de agua, son las más activas. Esto a nivel de cultivo se ve. En muchos casos la aplicación de zinc a semilla genera un efecto visual en la implantación del cultivo en cuanto a desarrollo de raíces, y eso trae una consecuencia en mejor desarrollo de parte aérea. Y en los resultados en rendimiento para el caso de maíz, en un compilado que tenemos hecho con este producto, con Teprocin Zinc, tenemos una respuesta de 8% de aumento de rendimiento versus un testigo que tiene el mismo manejo nutricional menos zinc. Esa respuesta son prácticamente 800 kilos. Es la respuesta promedio de más de 10 años en la que fuimos probando en distintas zonas cómo es el efecto de ese zinc aplicado bien temprano con la semilla. Y vemos que tiene un efecto muy marcado en el rendimiento y sobre todo en preparar al cultivo para pasar situaciones de estrés inicial de una forma mejor. Está mejor preparado porque tiene mejor desarrollo de raíces y por eso puede tener acceso a más nutrientes y soportar por ahí un evento de estrés un poco mejor. Tenemos dos alternativas de lo que es aplicación de zinc. Uno es una aplicación a semilla, que es el que le estaba comentando, y el otro es una aplicación foliar, que es Yaravita Sintrac, que es para corrección en estado vegetativo, también con muy buenos resultados en los casos en que hay una deficiencia, muchas veces es una deficiencia visual, y en ese caso corregir cuando uno ve la deficiencia, todavía está a tiempo de poder no perder ese rendimiento que las respuestas son importantes. Entrando a otras fuentes, ¿qué es lo que se busca desde la nutrición de un cultivo y de un sistema para maximizar la eficiencia? Es una nutrición balanceada. Para eso ofrecemos un fertilizante que es Nitrocomplex Plus. Es un complejo químico, tiene distintos nutrientes, tiene nitrógeno, tiene fósforo, azufre, potasio y magnesio. Y lo que genera es una nutrición balanceada desde el comienzo porque es un fertilizante que se aplica a la siembra. A través de esta estrategia de nutrición, pensando en más de un nutriente, tenemos muy buenos resultados cuando uno lo compara con aplicaciones solo de nitrógeno, por ejemplo, como es el gráfico que se ve en la pantalla, en donde tenemos una dosis creciente de nitrógeno como forma de urea y un tratamiento con nitrocomplex, en donde se aplicó 123 kilos
Y el rendimiento fue mayor a todas las demás dosis de nitrógeno que se habían aplicado bajo la forma de urea. Y en el siguiente gráfico lo que se ve es cómo esa curva de respuesta a nitrógeno se ve aumentada e incrementada gracias a la aplicación de Nitrocomplex Plus. Porque se gana ese nitrógeno que se aplica, se gana en eficiencia de uso de ese nitrógeno porque justamente hay una nutrición balanceada que empieza a corregir otros nutrientes que pueden estar limitando esa producción, que con aumentando la dosis de nitrógeno no lo podríamos suplir o deberíamos tener una inversión mucho más alta que la que corresponde a estos 123 kilos de Nitrocomplex. En cuanto a nitrógeno, la elección de fuente tiene que tener en cuenta distintos aspectos. Yo voy a hacer foco en cómo la forma química de ese nitrógeno que se aplica al sistema genera una diferencia en cómo el cultivo utiliza ese nitrógeno y cómo es ese retorno en kilos de grano producidos por kilogramos de nitrógeno aplicado. A modo esquemático, lo que se ve en pantalla es cómo las distintas fuentes de nitrógeno están disponibles dentro de los que son los fertilizantes nitrogenados. Tenemos como primer caso la urea. La urea, para que esté disponible para que el cultivo lo pueda absorber, tiene que llegar hasta la forma química de nitratos. Y eso requiere unos pasajes bioquímicos que están sujetos a temperatura y humedad, y entre los cuales se pueden generar pérdidas de nitrógeno del sistema, principalmente por volatilización de amoníaco, y de forma secundaria con inmovilización o absorción, que es una relación que se genera en el suelo entre lo que son rastrojos, contenidos de arcilla y lo que son los complejos de intercambio, que inmoviliza ese amonio cuando se aplica y no lo dejan disponible para el cultivo. Entonces, cuando uno aplica una fuente como urea, o en su defecto WAN, que el 50% es urea, ese nitrógeno tiene que pasar por diferentes estadios hasta llegar a nitratos, que es cuando el cultivo lo puede tener para absorberlo. En el caso de las fuentes que Yara ofrece, por un lado está Yarabela nitrodoble y por el otro lado Yarabela sulfán. Los dos tienen nitrógeno bajo la forma de nitrato de amonio, lo que genera un efecto inmediato en la absorción por parte del cultivo del nitrógeno aplicado, porque la mitad de nitrógeno de los dos productos es bajo la forma de nitratos. Eso genera un efecto instantáneo de la aplicación y una eficiencia de uso diferencial versus WAN o versus urea. Para pasar los números, hemos hecho un compilado de los distintos ensayos que se han hecho durante muchos años en Yara Argentina, y lo que se ve en el primer gráfico es cómo es la eficiencia de uso del nitrógeno aplicado en función de si la fuente de nitrógeno es Yarabela nitrodoble o urea. En el eje Y se ve la eficiencia de uso de nitrógeno, que simplemente son los kilos de grano producidos por cada kilo de nitrógeno aplicado como fertilizante. Para el caso de nitrodoble está cerca de los 40 kilos de grano por kilo de nitrógeno, y para el caso de la urea está cerca de 23 kilos. Esta diferencia, como se ve ahí, es de un 72%. Lo mismo si uno lo analiza desde el porcentaje de utilización de nitrógeno, es decir, cuánto del nitrógeno aplicado finalmente fue absorbido por el cultivo y formó rendimiento. Para el caso de Yarabela nitrodoble, ese porcentaje es un 88%, es decir que cada 100 kilos de nitrógeno como nitrodoble, 88 kilos de nitrógeno el cultivo los tomó y los formó en granos. Para el caso de la urea, ese porcentaje es de 51%. Es decir, que prácticamente la mitad de ese nitrógeno bajo forma de urea se perdió del sistema o el cultivo no lo pudo tomar y formar rendimiento. La principal pérdida, para el caso de maíz, es la volatilización de amoníaco. La urea es propensa a esa pérdida y en muchos casos puede llegar hasta el 40 o 50% del nitrógeno aplicado. Esto significa que hay un 72% más de maíz producido por cada kilo de nitrógeno aplicado. Para verlo de otra forma y de modo más gráfico, en la curva de respuesta al agregado de nitrógeno, lo que se ve es la respuesta en rendimiento en función del nitrógeno aplicado. Son las famosas curvas de respuesta a nitrógeno, en este caso comparativas,
y de modo diferencial para urea y para nitrodoble. Lo que muestran las líneas de tendencia son que lo que es que por cada kilo de nitrógeno aplicado, la pendiente de esa curva y la ubicación en el gráfico es mayor para nitrodoble. Eso si lo comparamos por unidad de nitrógeno aplicado. Si lo pasamos a kilos de producto comercial, las curvas se terminan superponiendo, justamente porque nitrodoble tiene 27% de nitrógeno y la urea tiene 46%. De ese 46%, como vimos, lo que se convierte en rendimiento es cerca del 50%. Para el caso de nitrodoble está cerca del 90%. Entonces, en dosis comercial de aplicación comparativa, termina siendo muy parecido la cantidad de producto que hay que aplicar por hectárea. En el modo de ejemplo está marcado una respuesta de 2.000 kilos. En el primer gráfico se ve ese diferencial de kilos de nitrógeno que se muestra en evidencia esas ineficiencias que tiene la fuente ureica. Y en el segundo gráfico se ve que para el mismo rendimiento, la cantidad de producto comercial que se necesita aplicar para llegar a esos 2.000 kilos de respuesta es prácticamente similar. Otro de los puntos que se tocan de los 4 principios de IMNI es la dosis y el momento. ¿Cuánto aplicar y en qué momento hay que aplicarlo? En cuanto a qué dosis hay que aplicar de cada nutriente, hay herramientas para la toma de decisión. Muchos utilizan el modelo de respuesta a la fertilización, que son modelos zonales, principalmente están hechos para nitrógeno, pero también hay para otros nutrientes. El método balance de nutrientes, es decir, uno repone lo que el cultivo requiere o extrae. Además, los métodos de umbrales, es decir, si el suelo está por debajo de algún contenido mínimo, la decisión es aplicar. Y por último, herramientas de diagnóstico de estatus nutricional, que para eso en Yara ofrecemos distintas herramientas que lo que buscan es tener parámetros de decisión midiendo directamente el cultivo, expresando lo que el cultivo realmente absorbió y requiere. Para el caso de nitrógeno, contamos con una herramienta que es el N-Tester. Es un medidor de clorofila que lo que registra es la cantidad de nitrógeno absorbido y en función de una comparación entre una franja saturada y el resto del lote, no puede tomar la decisión de aplicar o no el nitrógeno necesario para llegar a la máxima concentración de nitrógeno en hoja. Es una herramienta de toma de decisión, la tenemos calibrada para trigo y cebada y tiene un efecto muy certero en la toma de decisión porque la correlación que hay con la medición del N-Tester con el contenido de nitrógeno en hoja y el nitrógeno absorbido es muy alta. O sea que es una foto instantánea de lo que le está pasando al cultivo en cuanto a absorción de nitrógeno. Otra herramienta es el N-Sensor, que es un sensor de biomasa e índice de verdor que va montado sobre una fertilizadora autopropulsada o de arrastre sobre un tractor y lo que genera es un mapa de biomasa, de lectura del N-Sensor y en función de ese mapa ajusta la dosis necesaria de nitrógeno para que cada sector del lote tenga el nitrógeno óptimo que no comprometa la productividad. Los efectos que tiene esta herramienta es aumentar esa eficiencia de uso de nutrientes buscando maximizar las zonas que tienen alto potencial del lote y subir los pisos de rendimiento en las zonas que son más comprometidas. Realiza reparte, digamos, el nitrógeno dentro del lote de forma heterogénea en función de la lectura que realiza del cultivo. La ventaja que tienen estas dos herramientas es que lo que están viendo es el cultivo. No es que se está estimando algo a la siembra o post cosecha para la próxima campaña, sino que son medidores en este caso, ajustados a nitrógeno en tiempo real y para una toma de decisión en la campaña que se están usando en el cultivo que está en pie. Y por último, Megalab, como mostré anteriormente, que es una herramienta que detecta esas deficiencias nutricionales y en muchos casos hay posibilidad de corregir porque la toma de muestras se realiza en estadios vegetativos tempranos. Entonces uno puede entrar a corregir si hay deficiencias severas
tanto de macronutrientes mediante la aplicación de fertilizantes granulados, como de micronutrientes mediante aplicaciones foliares. Con estas tres herramientas que están a disposición y son para medir el cultivo en pie, lo que se busca es generar una eficiencia de uso de nutrientes, pero sobre todo ayudar a la toma de la decisión de fertilizar o no, o de qué nutriente fertilizar. En cuanto a momento, simplemente lo que voy a mostrar son gráficos de absorción de nutrientes del cultivo de maíz. En el primer gráfico se ve cómo es la tasa de absorción expresada en porcentajes. Cuando está en madurez fisiológica se llega al 100% de absorción, pero vemos que hay puntos críticos para cada nutriente. En este caso se ve nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Y se ve que a partir de B5, B6, esa tasa de absorción expresada en porcentaje de absorción total se dispara y genera una absorción tal que hay muchas veces que el suelo no alcanza a brindarle al cultivo lo que el cultivo requiere. Por eso muchas veces se habla de fertilizar a la siembra, fertilizar en una refertilización entre B3, B4, B6, justamente para ir copiando esta tasa de absorción, principalmente en nitrógeno, que es el nutriente que en mayor cantidad absorbe el maíz y el que mayor respuesta tiene a la aplicación, en donde uno tiene que empezar a ajustar y a balancear cuánto aplica la siembra y cuánto aplica a medida que el cultivo va creciendo, porque esa tasa de absorción se dispara a partir de este momento entre B5 y B6. Para el caso del fósforo, a partir de B6 se da esa tasa de absorción diferenciada y es muy importante tenerlo a partir de la siembra porque genera un desarrollo, tiene un efecto en lo que es desarrollo de raíces y parte aérea y un efecto en una implantación correcta. El caso del potasio tiene una absorción también diferenciada a partir de B6 y magnesio también. Y en el caso del zinc lo puse en otro gráfico distinto porque lo que se ve además en este estudio es cuál fue la absorción total medida en gramos, como para tener una idea de parámetros de cuánto zinc necesita absorber ese cultivo de maíz. Este es un cultivo que estuvo alrededor de las 14 toneladas por hectárea. Y vemos que a partir de B10 es cuando se dispara esa curva de absorción, pero si no lo tenemos disponible desde estadios tempranos, ese efecto en el cultivo se va a ver disminuido. En cuanto a la forma correcta, como les comenté anteriormente, Nitrocomplex es un fertilizante para aplicación a la siembra. Tiene una gran ventaja que tiene una rápida disolución. Y como se ve en la foto, en un maíz que recién está emergiendo, se ve el gránulo que está prácticamente disuelto. Eso genera una distribución de nutrientes y una capacidad de tener disponibles esos nutrientes a las raíces que recién están emergiendo. Y en el caso de nitrodoble o sulfán, la aplicación que recomendamos es al boleo, porque no se volatiliza, porque tiene menor inmovilización en rastrojo y no vale la pena incorporarlo porque estaríamos teniendo un costo diferenciado mayor si tenemos que incorporar. La capacidad operativa también diferenciada a favor de nitrodoble y versus una urea también al boleo, esa capacidad operativa se ve incrementada por el peso específico que tienen los gránulos de este fertilizante. Y a su vez ese menor consumo de combustible que termina impactando tanto en el bolsillo, en lo que es inversión, como también en lo que es emisión de gases de efecto invernadero, que es uno de los puntos foco de desarrollo en IAR. Entonces, hablamos de sistemas eficientes, lo que podemos lograr es, por un lado, maximizar esa eficiencia de uso de recursos, pensando en lo que es consumo de agua y transformación de cada milímetro de agua en biomasa, maximizar esa eficiencia de uso de nutrientes a través de, como vimos, una elección de forma química del nutriente correcta y una decisión de qué nutriente aplicar que sea la más acertada para generar este efecto de eliminar los factores limitantes, que muchas veces no es un solo nutriente, sino que es un complejo de nutrientes. A su vez, mediante nuestra propuesta, lo que se busca es incrementar el aporte de carbono al sistema. Esto está dado por una mayor productividad, lo que genera es mayor biomasa, mayor volumen de rastrojo también que queda en el lote,
y en el largo plazo se ve un aumento en lo que es aporte de carbono y en muchos casos efecto de aumento en lo que es contenido de materia orgánica del suelo. Otro punto que eficientiza este sistema es minimizar el impacto ambiental. A través de la propuesta de Yara se reducen las emisiones tanto de amoníaco, que es un gas de efecto invernadero, como dióxido de carbono debido a muchas veces menores labores, y dióxido nitroso, porque esa fuente diferencial entre nitrato de amonio y nitrógeno bajo la forma urea genera menores emisiones de óxido nitroso en el sistema productivo. El óxido nitroso tiene un efecto multiplicador de gas de efecto invernadero, con lo cual reduciendo ese impacto vamos a estar siendo más amigables con el medio ambiente y en un futuro poder certificar de forma diferencial nuestra producción, porque cuanto menor impacto tenemos, podemos demostrar que las cosas las estamos haciendo mejor y estos sistemas que nosotros decimos eficientes van a tener un diferencial también en cuanto a valor de la producción. Y por último punto es mejorar y estabilizar la rentabilidad, debido a que por un lado vamos a tener mejor previsibilidad de la respuesta a la aplicación de nitrógeno por las formas químicas de nitrato de amonio, lo que es respuesta a la aplicación de otros nutrientes también, porque si pensamos en nutrición balanceada vamos a estar eliminando los factores limitantes. Y si pensamos en micronutrientes también, porque la gran mayoría de los suelos tienen alguna deficiencia, que tenemos que tomar esa decisión a través de un método diagnóstico acertado. A su vez tenemos tecnologías y herramientas que ayudan a esta toma de decisión justamente para lograr este combo de variables que hacen este sistema mucho más eficiente. Y para cerrar, a modo de ejemplo y de algo que estamos haciendo en este momento y de forma real, le voy a mostrar un programa que tenemos desde Yara para lo que es trigo y cebada, que es pasar de esta teoría de sistemas eficientes, cómo uno puede optimizar la decisión de fertilizar, con qué y en qué dosis, pasarlo a la práctica a través de un programa que tiene como un objetivo el seguimiento, diagnóstico y recomendación directamente en lotes de producción. Al día de hoy tenemos más de 10.000 hectáreas bajo seguimiento y un manejo nutricional optimizado. Los productores que se han sumado al programa TC Plus tienen un servicio de diagnóstico inicial a través de un análisis de suelo y seguimiento del cultivo tanto de trigo como cebada en lo que son monitoreos con el medidor de clorofila en tester en 2 momentos del ciclo para decidir o no la aplicación de nitrógeno, pensando por un lado en no limitar la productividad de ese lote de producción y por el otro lado llegar a la calidad deseada en función del objetivo productivo. Por eso esos 2 momentos de aplicación. El primero tiene más correlación con lo que es rendimiento a alcanzar y la medición entrando en hoja bandera tiene un efecto en lo que es calidad. Y dentro del manejo de estos 4 principios básicos de la nutrición, dentro del programa TC Plus, lo que buscamos es poder recomendar y hacer una sugerencia nutricional en cuanto a fuente, a dosis, momento y forma de aplicación correctos, teniendo en cuenta distintos nutrientes, de los macros y los que uno sabe que el cultivo va a requerir y va a responder, hasta los micronutrientes que en muchos casos no son tenidos en cuenta y pueden estar limitando esa producción. Además tenemos estos métodos precisos de recomendación y de toma de decisión y lo que buscamos es tener un óptimo agronómico y operativo para cada nutriente en función de cada necesidad, porque recordemos que son lotes de producción de productores. Entonces la propuesta nutricional de Yara está ajustada a la parte también operativa y obviamente también económica. Por eso la rentabilidad se ve maximizada a través de este programa, porque lo que se busca es llegar al objetivo productivo que tiene cada productor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora tenemos la sesión de preguntas, sí, consultas. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer o no? Te voy a sacar del contexto del maíz. Sí. Estoy por hacer sulfán en girasol en la línea de siembra. Generalmente va incorporado por el sistema de siembra que está ya
¿Voy a tener algún problema aplicando 40, 50 kilos por hectárea en la línea de siembra en girasol? No, Sulfán. sí, a esa dosis no hay problema. Hay que tener en cuenta la humedad del suelo, digamos que no esté seco, No, está bien. pero son dosis bajas y recordemos que al no formar amoníaco y tener un efecto salino diferenciado versus urea, uno por ahí no pensaría aplicar 40-50 kilos de urea en girasol, que es tan sensible, pero con sulfán no hay problema porque no se genera ese efecto tóxico por amoníaco. Así que hasta esas dosis está bien. Lo recomendable es poder hacer la aplicación del fertilizante al costado o abajo, que haya un poco de suelo entre medio de la línea del fertilizante y la semilla. Pero si no hay posibilidad en cuanto a maquinaria, Es que no sabe dónde cae ahí. sí, a esas dosis está bien, no hay problema. ¿Qué índice de salinidad tiene el sulfán? No lo sé en este momento. Es menor que ¿Y hasta cuánto? que urea. ¿Y hasta cuántos kilos aconsejarías en la línea de siembra por...? Girasol no más de 50-60 kilos como máximo. Si estamos hablando de maíz, ahí nos podemos jugar hasta 80-90 kilos sin problema, tanto de sulfán como de nitrodoble. Gracias. Nada. Mostraste recién el sistema del N-Tester y el sensor. Me decías que para 2 cultivos está calibrado, para trigo y cebada creo que... Sí. Bien. ¿Tienen previsto avanzar en otros cultivos y en otras zonas que no sea pampa húmeda? Sí. Estamos haciendo la calibración en el cultivo de papa, de los dos, de tanto en tester como en sensor. Y tenemos ya datos de muy buena correlación para maíz en lo que es la medición del N-Tester y el rendimiento obtenido. Lo que sucede que en el caso del maíz, el momento de medición óptimo es alrededor de B8, que es cuando mejor correlaciona con lo que después le pasa al cultivo en cuanto a rendimiento. Y son contados con los dedos a la mano los casos en que después de B8 se puede entrar a corregir con algún fertilizante granulado. Nosotros en algunos casos lo estamos utilizando en aplicaciones tardías, tanto nitrodoble como sulfán, pero es muy difícil la adopción porque el parque de maquinarias no está, es bastante imposible que se pueda hacer algo masivo, medir en B8 y ahí tomar la decisión para entrar a fertilizar a partir de ahí y con una tasa de crecimiento del maíz y de desarrollo que en una semana de día está sacando 2 hojas más. Funciona en maíz, pero es difícil pasar esa medición a una toma de decisión para corrección. Y para el caso de caña de azúcar, por ejemplo, es lo mismo. Tiene un efecto de censar lo que al cultivo le pasa y en ese caso estamos trabajando en poder calibrar para ahí sí poder entrar a refertilizar. Y bueno, y el N-Sensor, en realidad el efecto que tiene, como es un sensor en tiempo real de aplicación variable, correlaciona con lo que le está pasando al cultivo en cuanto a biomasa e índice de verdor. Entonces, si bien hay calibraciones que se están ajustando cada vez más, uno lo puede usar a nivel de lote de producción directamente contrastando ambientes y a medida que va pasando por distintos ambientes va haciendo esa aplicación diferenciada de nitrógeno que uno ya de antemano le está cargando qué dosis quiere aplicar en el ambiente bueno y qué dosis en el ambiente malo. El N-Sensor ya se está usando en maíz, en trigo, en pasturas, incluso lo que son verdeos, y estamos calibrándolo para caña de azúcar y papa también. Y la otra pregunta, ¿cómo es el sistema de cuando detecta? Porque para detectar el momento y la aplicación, y para después veía la foto a la par que hablaba de un mapeo, que hace un mapeo. Es decir, el sistema, si lo puedes desarrollar un poquito, cómo funciona, digamos. Es decir, tener que tener una máquina especial que pueda leerlo, con computadoras especiales, ¿cómo es? Sí, ¿Es solo el aparato para censarlo? Además? El sensor viene con una computadora que va registrando esas mediciones y a su vez está mandando una señal a una fertilizadora variable que también tiene que ser compatible y al día de hoy en el mercado de fertilizadoras aumentó mucho esa oferta de fertilizadoras variables de rápida respuesta.
porque recordemos es un aparato que va montado sobre la fertilizadora autopropulsada o el tractor, manda la señal a la computadora y automáticamente e instantáneamente varía la apertura o la dosis que va aplicando la fertilizadora al boleo. No hay mayores requisitos, lo que sí tiene que estar el sensor con su computadora, que prácticamente es un combo, y ser compatible con esta fertilizadora variable. ¿Y hoy Yara presta el servicio? Sí, no, Yara ofrece el servicio a través de la cadena de distribución, que hay algunos que están asignados. Tenemos presencia en el oeste de Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, provincia de Córdoba y lo que es NOA también. Hay a disposición, nos pueden buscar para solicitar el servicio y lo canalizamos a través de la cadena de distribución que tiene asignado uno. De nada. Te quería preguntar si ahí en la comparación de nitrodoble con urea, que mostraste el nitrodoble justamente, si tenés algo comparando nitrodoble con WAN directamente. Sí, no tenemos una cantidad de ensayos tan grande como con urea. Para el caso de WAN, la diferencia en ese porcentaje de eficiencia está alrededor del 30%. El 72% que es contra urea está alrededor del 30%. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a agradecerle a Gustavo por la exposición y gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias.